Pero vamos a escuchar su palabra, entonces la leemos en Lucas 19, a partir del versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo yo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hasta ahí la lectura. Levantamos nuestra mano, Señor, nuestra vida entera, y te adoramos, querido, te damos la gloria. Gracias te damos, Señor, porque también hoy estás pasando por nuestras veredas. También hoy estás pasando muy cerquita nuestro. Y queremos, Señor, responderte y corresponderte y ser de esos que llaman tu atención. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a albergarte en nosotros y en nuestra casa y en lo nuestro y en los nuestros, como Zaqueo lo hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y digamos amén. Tomen asiento, hermanos. Miren de lo que se han perdido los hermanos que no vinieron, ¿no? Yo siempre con pena digo y pienso eso, pero bueno, sobre todo me alegro por los que estamos, ¿eh? Y bueno, en esa alegría que tenemos que extenderla a Dios por muchos más, tenemos que ir a muchos más entonces y dejarnos usar. Es realmente sorprendente cómo Dios hila tan finamente todas las cosas, ¿no? Yo recién, bueno, que llegué, que tuve que volver a salir, y en esa que vuelvo a salir justo, ¿no? Esos encuentros no fortuitos, sino que Dios mismo crea, me encuentro con alguien, con una pareja que en un momento entró, en 2 ocasiones vino, y bueno, y pidiendo bendición, pidiendo que Dios los bendijera, y venían caminando los dos, y venían con herramienta en el hombro, y digo, uy, ahí van con la empresa, ¿no? Porque estaban desempleados, pero ahora con herramienta, de jardinero se le veía, y pero no, siguieron de largo, ¿no? Y yo les dije, bueno, recuerden que los estamos esperando. Y ahí mientras estábamos alabando, yo le decía: Señor, tocalos con tu Espíritu Santo. La gente está así, buscada por Dios, encontrada por Dios, no se pueden escapar de Dios, porque pensando ellos que, bueno, iban a estar pasando como pasaron por la puerta de la iglesia, pero no se imaginaron que Dios crearía esas situaciones, que en definitiva nos hable también a nosotros que el Señor tiene mucho pueblo en esta zona, ¿eh? Tiene mucha gente para llamar en esta ciudad de Playa Pascual. Pero bueno, gracias a Dios por los que estamos, ¿eh? Gracias al Señor porque vos llegaste, porque aunque cambió el clima, ¿no? Como decíamos, se puso frío de repente. Veníamos bastante bien, con el sol brillando, de repente el nublado, de repente la humedad, de repente el frío, pero bueno, siempre buscando a Dios, ¿no? En definitiva, de eso se trata este pasaje, por no decir que siempre buscándonos Dios a nosotros en realidad, ¿no? Y por eso en retorno nosotros también le buscamos a Él. Pero en definitiva, esto es lo que nos está mostrando, cómo Jesús entraba y Él mismo provocaba esos encuentros y Él mismo transitaba dentro como de ellos mismos, dentro de sus realidades, en este caso dentro de su ciudad y en este caso en la ciudad de Jericó.
Yo le doy gracias al Señor que Él escoge ser quien es, quien ha decidido ser alguien que camina en medio de las multitudes todavía. Es hermoso que Dios sea así, ¿no? Porque imagínate si Él no fuera así. Pero Él es así. Él está cercano a cada uno de nosotros. Pero como ya veníamos diciendo, no solo cercano a nosotros, porque no seamos egoístas, ¿eh? Dios no es sectorial. Dios es Dios de todos. Y Él, como acá en Jericó, se le ve caminando en medio de una gran multitud. De muchos que lo aclamaban, muchos que lo conocían, y muchos, como el mismo caso de Zaqueo, que no lo conocía tanto a Jesús. Y eso es lo que tenemos que abrir en nosotros mismos, cancha, para decir, no, esto no es solamente para las cuatro paredes. Esto no es solamente para los que ya tenemos el privilegio de estar acá dentro de este lugar de privilegios y bendición de Dios. Esto es para todas las multitudes. Y es bueno saber eso, ¿no? Que el Señor es alguien que busca apego, que busca vínculo, que busca acercamiento. Y vuelvo a repetir, ¿no? Qué horrible sería, qué distante y horriblemente sería que Él no fuera quien es, en un sentido tan estrecho, de una estrechez, de un acercamiento como Él quiere estrechar y acercarse más todavía a tu vida en este día también. Levantá tu mano y decirle, Señor, yo quiero estar más cerca tuyo. Y Él te dice, y yo también quiero estar más cerca tuyo. Porque como decíamos ahí, había en la multitud gente de todo tipo. Creo que mayormente sería gente de la que ya conocía a Jesús, ¿no? Por algo estaban ahí. Y bueno, por algo estamos acá. Por algo que nos trae referencias de Él, ¿no? Seguro que ellos tenían experiencias anteriores. Pero ¿cuántos saben que hay experiencias nuevas? Porque no estamos llamados a estar viviendo mirando el espejo retrovisor, ¿no? Como el auto, viste que tiene un espejo, vos podés mirar para atrás. Dios quiere que veas el hoy. Dios quiere que sepas que hoy Él está aquí. Y Él está dispuesto aquí y hoy a hacer un milagro. ¿Y qué digo un milagro? Hacer muchísimos milagros. Porque Él se metió por las calles de ellos. De hecho, es lo que dice, versículo 1, Él iba pasando por la ciudad y en el mapeo de nuestra vida tenemos grandes avenidas, ¿no? Grandes y cosas importantes en nuestra vida, y Él quiere caminar en ese mapa de tu existencia, de tu vida. Él quiere caminar por tus grandes avenidas, por tus grandes cosas. Pero también por esos otros como casi que pasillos, ¿no? Eso que son cosas muy solo tuyas, muy personales, muy no solo Él es de lo grande y dimensionado, sino de lo pequeño, aparentemente pequeño, pero a veces lo más pequeño es lo que tiene más influencia en nosotros. Él es el Dios del todo nuestro. Levantá tu mano y decirle, Señor, sé el Dios mío, de todas mis áreas, de todas mis calles, de todos mis rincones. Aleluya, sé tú el Dios de mi vida. Dale el aplauso y decirle gracias porque lo sos, Señor. Y te abro las puertas de mi vida para que lo seas aún en lo más recóndito. Él iba pasando por la ciudad. Y eso habla de ya lo que venimos hablando de la ciudad de Playa Pascual. Nosotros somos una iglesia de visión, ¿sí? De gran visión, porque tenemos un Dios grande. Así que no miramos la cuadra, no miramos como, tampoco Él mira la esquina y solamente unos pocos. Él miró la ciudad, pasaba por toda la ciudad. Como decíamos recién, Él quiere pasar por toda nuestra ciudad de Jericó también, porque por algo se menciona en qué ciudad Él estaba pasando. Y ¿sabés que Jericó simboliza la guerra? Porque ¿dónde empezó la guerra? Podríamos decir, cuando la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la guerra comenzó en Jericó. ¿Y dónde escoge Él estar? Él en nuestras batallas.
en nuestro Jericó. No te sorprenda que muchas veces estás en tu Jericó, en un tiempo de batallas, en un tiempo de guerras. Eso no nos tiene que sorprender, porque en realidad eso en verdad se transformaría, esa primera gran batalla del pueblo de Israel entrando en la tierra prometida, en Jericó, la batalla se habría de transformar en una gran victoria. Así que ¿cuántos levantan su mano y dicen, gracias Señor por mi Jericó? Gracias, ¿qué quiere decir esto? Gracias por mis batallas. Tus batallas no son para tus derrotas, sino para mis victorias en ti, te dice el Todopoderoso Dios. Dale el aplauso y decirle, amado, gracias, porque este es un tiempo donde vos estás en mis guerras, vos estás en mis batallas. Él me manda a decirte que no te deja solo en tus batallas. En este momento Él te está diciendo eso. En este momento Él te está aseverando eso, que no estás solo, yo peleo contigo, te dice el Todopoderoso. Decimos amén. También Jericó representa y simboliza maldición. ¿Y por qué? Bueno, porque la palabra misma de Dios decía que maldito aquel y aún muera su hijo, aquel que reconstruya Jericó, porque Jericó habría de ser dejada como fue dejada, pero por Dios mismo en ruinas. Así son las batallas de Dios, Él deja en ruinas a Satanás. Pero Jericó, como te digo, era un lugar que estaba representando la maldición también. Porque de hecho después en la historia cuenta cómo un rey que parecía que no conocía la palabra que Dios mismo había determinado sobre Jericó, que estaba en escombros y que nadie podría volverla a levantar. Hubo un rey que la levantó de vuelta, la ciudad de Jericó. De hecho, mírenla, ahí está. Pero lo hizo a precio de maldición sobre su vida, sobre su casa y sobre sus hijos. Y Jesús, pasando en Jericó, está hablando que Él es el que rompe las maldiciones. ¿Gritás amén? Nosotros también venimos de maldiciones generacionales. Nosotros también hemos visto y muchos están viendo cómo se está repitiendo la maldición generacional y cómo de repente, así como fue en unos, luego pasa a ser en los otros, en los descendientes también. Y a veces el alcohólico como que hereda hijos alcohólicos. Y así el violento, y así el pobre y el endeudado, y el frustrado y el fracasado, y eso va de generación en generación. Pero hoy Jesús está pasando por tus maldiciones y las mías. Está rompiendo esas maldiciones. Porque si no, se volvería a escribir la misma historia. Yo estaría escribiendo la misma historia de mi padre y de mi madre. Pero hoy mi Dios y mi Padre es Dios. Hoy Jesús está pasando por mi Jericó. También, decilo vos también. Hoy Jesús está pasando por mi Jericó. Y es notorio, además en toda esta escena, ver que no solamente estaba la multitud y que sos parte de esa multitud, que te hagas parte de esta multitud es importante. Pero a la vez no solamente se hace notorio eso, que había una multitud, un sinnúmero y sin identidad demarcada, de mucha gente que estaba ahí. Sin embargo, además también de eso, se menciona a alguien en particular. Es hermoso saber que el Señor es Señor de toda la congregación y de toda la multitud, de todo Playa Pascual y de todo el universo. Pero también es bueno saber que Él es un Dios personal. Él es un Dios que trata con todos, ahora Dios está tratando con todos nosotros. Y a la distancia también. Pero Él es tu Dios también. Él es tu Señor. Y de repente a relieve como que sube y aparece. Pero en la mirada de Jesús, un tal Zaqueo. Un alguien que además eso se nos da nombre, Zaqueo. Alguien llamado, dice literalmente llamado Zaqueo. Y nosotros somos llamados también Zaqueo, que quiere decir puros. Desde el momento que hemos creído en Jesucristo,
somos un puro para Dios. Somos un Zaqueo para Dios. No te pienses y no te creas de otra manera de lo cual el Señor te ha hecho en Él y a través de Él. Lo cual no es por obras, sino por la fe en Jesucristo ha sido purificado. Para el Señor sos un Zaqueo, sos alguien que no sos para ser rechazado por alguien que es 3 veces santo, 3 veces puro, sino alguien que te llenó de su pureza. No sos una persona que el Señor haga a un lado, aunque vos te veas como podemos ver a este Zaqueo que no era perfecto. Así que ¿cuántos dicen, yo soy un Zaqueo, yo soy un puro, aunque no soy perfecto? Pero la fe te hace perfecto. La fe en Jesús te hace puro. Pero mirándote y mirándonos, decimos, bueno, yo no soy puro, yo no soy perfecto, pero sí la fe en Jesús te purifica. Y este Zaqueo, como digo, nos menciona un relacionamiento personal a imitar. Está bueno ser parte de la multitud, pero está bueno y está mejor también ver lo que pasó de parte de ese Jesús que pasaba en medio de la multitud, que pasaba en medio de la ciudad de Jericó, con todo lo que ya dijimos, pero cómo el Señor se propone algo con Zaqueo. ¿Cómo te dice? El Señor se ha propuesto algo conmigo. Dios está dispuesto a hacer cosas más allá de lo imaginado con nosotros mismos. Él quiere provocar cosas. Pero nosotros mismos, ¿por qué no también tenemos que provocarlas? Porque en definitiva se nos deja ver eso, que Zaqueo fue un promotor de la mirada, de la atención, de la visitación y de la visitación de Jesús en su propia casa. Zaqueo promovió todo esto. Aunque Zaqueo, podríamos decir, no tenía necesidad de nada, porque Zaqueo, versículo 2 al final, era, dice, jefe de publicanos, era un exitoso, era alguien de mando, era un jefe de publicanos y además era rico. Podríamos decir, estaba bien, pero aunque bien estemos y estuviéramos y mejor de lo que vamos a estar hoy día, siempre como Zaqueo vamos a buscar a Jesús. Porque este era un jefe de publicanos y era un hombre rico, pero ¿qué? Versículo 3, procuraba a Jesús. Así que ni en la escasez ni en la abundancia te olvides de mí, te dice el Señor, porque el Señor te quiere poner por jefe y por una persona rica, ¿eh? Pero no cuando te llegue ese top de Dios a tu vida, te olvides de Dios. Porque aun cuando él tenía los bolsillos llenos, era rico y tenía social, laboralmente, en los primeros lugares, era jefe de publicanos, ¿qué tenía Zaqueo? Que quería decir puro, ¿no? Versículo 3 dice que él procuraba ver a Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús, pero él quería ver a Jesús. Y este es un tiempo donde no lo vemos, pero como que lo podemos ver a Jesús. Lo podemos ir conociendo más a Jesús. Este es un día donde tenemos que llegar como cada día procurando ver las maravillas de Jesús. Tenemos que ser como Zaqueo que procuraba ver a Jesús. Yo quiero ver algo de Jesús en este tiempo. Yo quiero ver algo de Jesús en esta reunión. Yo quiero ver portentos y maravillas y milagros de Jesús y tengo que ser como Zaqueo. Entonces en eso que él procuraba ver a Jesús, pero no solamente verlo, en ese sentido que tiene que ver con su obrar y todo eso, sino en cuanto a su persona, porque dice que procuraba ver quién era Jesús, conocer la persona, los adentros de Jesús. ¿Quién sos, Jesús? ¿Quién sos en persona, en personalidad, en identidad, en linaje, en rasgos, en características? Yo quiero saber quién es Jesús. En definitiva, como que Zaqueo sabía que esto se podría lograr. Y para poderlo lograr, ver a Jesús y ver quién era Jesús, tenemos que hacer lo que hizo Zaqueo. ¿Qué hizo? Subió de nivel. Era medio enanito. Y nosotros por naturaleza somos muy bajitos.
como Zaqueo. Y si queremos ver al Altísimo Dios, tenemos que subir. Eso fue lo que hizo él. Zaqueo subió, dice, de estatura, de nivel, ¿no? Subió, dice, a un árbol sicómoro, justamente para verle. Qué lindo, ¿no? Que busquemos eso, ¿no? Las alturas. No desde la chatura del poco esfuerzo, o el poco compromiso, o el poco congregar, o el poco orar, o el poco ayunar, y etcétera, todo eso poco de poca estatura, sino ganar estatura, ganar, ¿sí?, altura en las cosas de Dios. Eso es algo que lo podemos procurar nosotros, que va a ser con esfuerzo. Imagínate al petizo Zaqueo subiendo, escalando un árbol, ¿no? No era ya un muchacho, no era un jovencito. Yo me acuerdo cuando éramos chicos subíamos los árboles, pero yo subí un árbol ni hablar, ¿no? Ponemos un ascensor. Sí, para subir a un árbol ahora, no sé, o tendría que inyectarme colágeno, ¿no?, para mover las articulaciones después de cierta edad. Pero hay que esforzarse. Ese tuvo que esforzarlo. ¿Y quién más subió? Nadie más. Pero Zaqueo sí. ¿Quién más procuró altura para ver a Jesús y saber quién era Jesús? Nadie. Pero Zaqueo sí. Así que marquemos la diferencia. Tenemos que ser diferentes a nosotros mismos, primera cosa. Y si los demás no lo hacen, yo sí lo hago. Y seguro que otros me van a seguir. Yo no sé si después de esto otros muchos se subieron a los árboles, ¿no?, para ver a Jesús, porque luego lo que vino, lo que se desencadenó después por esto, a favor de Zaqueo y de mano de Jesús, fue impresionante. El Señor premia a los que se esfuerzan a acercarse a Él, a mirar, ¿sí?, desde mejor lugar quién es Jesús. Y le buscan de corazón, como este hombre que realmente lo estaba haciendo de todo su corazón, porque quería entonces, como ya se decía, verle. Y él, para poderle ver, final del versículo 4, dice que se puso donde Jesús habría de pasar. Qué lindo es tener identificado por dónde Jesús pasa. Por eso venimos al culto, porque sabemos que Jesús pasa por los cultos, ¿no? Él no se puso donde Jesús no iba a pasar, Él se puso por donde Jesús iba a pasar. Él pasa por la senda de la fe, ¿eh? ¿Se acuerdan la palabra el miércoles pasado? ¿Cuál fue la palabra el miércoles pasado? Hebreos 12, que se hablaba, el autor y el consumador de la fe es Jesús. Así que si queremos encontrarnos con Jesús, decíamos, tenemos que estar en la línea de la fe, porque es por ahí que Él va. Y Él camina y se mueve en la línea de la fe, en la línea de la obediencia. Y donde Él estaba, en su senda, ahí se puso en la senda de Jesús. Zaqueo, por donde iba a pasar Jesús, Él se puso ahí porque lo quería ver. Lo quería ver pasar. Y todo esto sobresalió. Había una multitud, pero ¿quién sobresalió? El petizo Zaqueo. El que era puro. El que era de buen ánimo. El que subía y escalaba. El que quería más de Jesús. Cuando dice, yo quiero más de ti, Señor. Entonces Jesús, versículo 5, Jesús dice que le vio. Él está viendo a todos, ¿no? Pero ¿a quién mira especialmente? A los zaqueos. Decís, yo quiero ser un zaqueo. Y yo te pregunto, ¿y vas a ser un zaqueo? ¿Vas a subir tu árbol? ¿Vas a subir la oración? ¿Vas a subir la frecuencia de congregación? Amén. Subir para que el Señor de repente no solo te vea, no solo lo vio, sino que le habló. Y ya venía esforzado Zaqueo, pero igual le dice, siempre Dios pide más, ¿no? En cuanto a esfuerzo, le dice, Zaqueo, date prisa, ¿no? No te quedes, no seas lento, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús recorriendo la ciudad. Jesús recorriendo las multitudes, las calles, las avenidas y toda una gran ciudad como era Jericó. Pero Jesús ahora diciendo, yo
quiero posar y yo poso y posaré en la casa de mis saqueos, de los que están purificados, de los que necesitan no una visita de Jesús. Hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo acampe en tu casa, que yo me quede a vivir en tu casa. Eso es posar, como una posada, como una morada. Eso es lo que era necesario para Zaqueo y para nosotros. ¿Y cuándo eso? Hoy dice el Señor, es necesario que yo more, me quede a vivir, me mude a tu casa. ¿Sí? Y eso que dice el versículo 6 lo puso gozoso a Zaqueo. Lo puso feliz al rico, al jefe, al que capaz que pensaba él, sí, o no sabía, no era tan consciente él de las necesidades que podrían estar habiendo en su casa, cuanto más con los que sí somos conscientes de nuestras necesidades familiares, ¿no? De los que sabemos que, sí, Señor, claro que necesito que hoy, no mañana, si no fuera posible ayer, que tú mores en mi casa. Y eso lo hizo con tanto gozo, ¿no? Zaqueo, que dice justamente entonces, se dio prisa y lo recibió gozoso. Y ahí estaba Jesús. Ante la sola presencia de Jesús pasan cosas. Ahí estaba Jesús en nada de lo que sigue ahora, y ya termino, en nada de eso se denota que haya habido palabra alguna de lo que termina pasando ahí, que fue súper importante lo que pasa en esa casa. Cómo hay un recapitular, un restaurar, un devolver lo defraudado, una cantidad de cosas, pero sin que el Señor le dijera nada. La sola presencia de Jesús cambia vidas. Él estaba ahí, Jesús estaba ahí en la casa de Zaqueo, y empezó Zaqueo a ser tocado y transformado. La presencia del Señor nos toca y nos transforma. Y él empezó a sentir cosas que capaz no se había dado cuenta. La presencia de Dios nos convence de pecado, nos redarguye, nos señala para bien. Y él capaz no se había dado cuenta, pero la presencia de la santidad de Dios mismo en su casa hizo que ese Zaqueo engañoso, engañador y todo lo que él era, empezara a salir de él y empezar a él a desear y a buscar y a profundizar y a fructificar en el cambio de personalidad, de carácter y de fama que él tenía entre todos. Entonces, pero como para quien lo iba a hacer, como para Jesús mismo, en eso dice justamente el versículo 8 que entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, esto lo hizo para el Señor que estaba ahí, para Jesús, le dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo voy a devolver cuadruplicado. Le vino una influencia tal de Dios que él decide cambiar. Él es cambiado por la presencia del Señor. Él deja de ser el que defraudaba para ahora devolver lo que él había defraudado, pero aún más de lo que él había defraudado. Es importante saber que no solo los demás son imperfectos, nosotros somos imperfectos también. No solo los demás cometen errores, y muchas veces nosotros hemos cometido errores también. ¿Y a qué nivel? A nivel familiar. Algo que para arreglarlo en casa, algo para reconocerlo ante el Señor y dar frutos de cambio. ¿Dónde? Como Zaqueo, en la casa de cada uno de nosotros, donde en verdad primero nos debemos, donde está el Señor como estuvo en la casa de Zaqueo mirándonos y queriendo sacar de nosotros Él nuevas conclusiones. Y por su sola presencia en nosotros esos cambios vienen, para que entonces la convivencia, la existencia nuestra con los que nos rodean, como en el caso de Zaqueo a partir de este momento, sería mucho mejor. Sería muy diferente, porque ya no sería el de siempre Zaqueo. ¿Cuánto dice el Señor? No quiero seguir siendo el de siempre. Él ahora decide el cambio, recibe la influencia que lo estaba cambiando, que era la presencia de Jesús en su propia casa, y dice estas cosas de tanto valor. Cuando está Jesús en nosotros, también somos movidos a lo bueno.
Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, lo que él dijo. ¿Y qué fue lo primero que él dijo? ¿Qué viene entonces de la influencia de la sólida y gloriosa presencia del Señor cercano a nosotros y en nuestras propias casas? ¿El qué? Lo que dijo primero Zaqueo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. El hecho de ser dador, el hecho de ser generoso, el hecho de ser un ayudador, el hecho de mirar la necesidad, el hecho de sacar de lo mío para compartir con el que no tiene, eso viene de la influencia de Dios sobre nuestras vidas. El ser generosos, el mirar compasivamente y de nuestros bienes, ¿sí? De lo que es nuestro y para nuestro bien, sacamos para el que no tiene. Pero también, como decíamos, reconocer lo que hayamos defraudado y mostrar el cambio, mostrar la conversión, mostrar que no somos los de antes. Y no solo devolvemos, sino que damos más aún. Aleluya. Y cuando esto se dio, entonces Jesús le dijo a Zaqueo, viene recompensa, ¿no? Para los que hacen su parte, los que le hacen caso a la influencia de Jesús en sus vidas, empezando por sus propias casas. Jesús entonces te dirige hoy también, ¿por qué no? La misma palabra que le dirigió a Zaqueo, ya terminando ahí en el versículo 9, donde dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Estas cosas nos confirman nuestra salvación. Estas cosas confirman la salvación del Señor sobre nuestra casa y sobre los nuestros. ¿Eso qué quiere decir? Que esa casa estaba tambaleante, estaba en problemas, pero la presencia de Jesús y este cambio genuino generado por la misma presencia de Jesús en la persona de Zaqueo, no solo habría de salvar el alma y confirmar la salvación del alma de Zaqueo, sino, tomémoslo literalmente, habría de traer salvación a una casa. Y esa casa estaba inclinada a ruina, podríamos decir. ¿Por qué? Porque era una casa conflictiva. Porque Zaqueo era una persona conflictiva. Porque Zaqueo le había fallado a todo Israel en realidad. Porque él, como judío, se había pasado a los romanos y era un cobrador de impuestos. Había defraudado. Pero ahora lo que estaba tambaleante, inclinado a ruina, habría de ser armonizado. Por eso también Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y por qué? Rúbrica final: porque Él es hijo de Abraham. Él es un hombre de fe. Es un hijo de la fe. Cerramos nuestros ojos para orar. Y Señor, te damos gracias. Porque por tu infinito amor estás pasando por nuestras Jericó también. Y tu bondad, Señor, nos hace ser vistos en tu mirada como un Zaqueo, como alguien que es puro por la fe, por la efectividad de la fe tuya en nosotros. Gracias que no tenemos por qué alejarnos de ti, escondernos, amado, porque hemos sido purificados. Queremos ser como Zaqueo, queremos correr, Señor, por más de ti, para verte, para conocerte. Queremos subir nuestro sicómoro. Queremos, amado, llamar tu atención para que vengas a nuestras casas, a nuestros hogares. Hermano, levanta tu mano como Zaqueo que sos y decirle: Señor, hoy necesito tu visitación.